dar las gracias a Xavier por permitir la presentación. La apofisitis plantar o enfermedad de Sever es una de las causas más comunes de dolor en el talón en niños y niñas. La literatura nos dice que la proporción es aproximadamente de 10 a 1 de niños a niñas y suele ser una afectación unilateral. En algunos casos también la presentación puede ser bilateral. El diagnóstico está basado fundamentalmente en la clínica, en los signos y los síntomas que representan. Hay diversas causas descritas y, por lo tanto, el objetivo nuestro de esta revisión fue identificar los factores de riesgo o asociados o el origen de esta patología. En cuanto a la metodología, pues se realizó de acuerdo a la declaración de PRISMA y fue registrada en la plataforma de Próspero. Hicimos la pregunta de investigación en formato PECOS y en los criterios de inclusión también incluimos, solamente incluimos aquellos estudios que fueran casos y controles, estudios transversales y estudios de cohortes. Hubo unos criterios de exclusión, como pudieron ser aquellos estudios en los que los pacientes, los niños, en este caso, usaran plantillas, hubieran tenido cirugía, trabajos que no estuvieran publicados en español o en inglés, y se consultaron las principales bases de datos y el proceso de selección se realizó mediante 2 investigadores independientes que analizaron los resultados obtenidos y si había en ese caso un problema de no llegar a un acuerdo, un tercer investigador dirimía la cuestión. Se recopilaron los datos por otros 2 investigadores independientes también y se sacaron por los principales datos como la edad, el tipo de estudios, sexo, el tamaño muestral. Y también se calculó el riesgo de sesgo de los estudios mediante la escala de Newcastle, Ottawa, la NOS. Estos fueron los resultados. Aquí está el esquema, el algoritmo de los resultados, y al final se obtuvieron 11 estudios, de los cuales 5 fueron transversales, 2 fueron de cohortes y 4 de casos y controles. Destacando en los resultados que las principales variables que consideramos como fundamentales a la hora de la aparición del Sever fueron la limitación de la flexión dorsal del pie y la alineación del pie. Con respecto a las discusiones, 3 de los 11 estudios recuperados realmente se consideraron de alta calidad, el resto eran un poquito de media calidad. De los 8 factores identificados, pues bastantes presentaban controversias y solamente la limitación de la flexión dorsal del tobillo y la mala alineación del pie fueron los que realmente llegamos a la conclusión estadística de que eran factores de riesgo. El resto, como la movilidad o la rigidez del pie, la edad, el sexo, incluso la intensidad que se ha comentado en la literatura y la frecuencia de la actividad deportiva de los pacientes no se consiguieron tener relevancia significativa. Como conclusión, diremos que fundamentalmente la limitación de la flexión dorsal del tobillo es el factor más importante y que los niños con la apofisitis calcánea presentan los pies habitualmente más pronados. Suelen tener un pie más pronado y esto se ha calculado con el Foot Position Index, que nos da una puntuación mayor, lo cual implica el pie pronado. Existen discrepancias, sobre todo como conclusión, en lo que se considera factores de riesgo y factores asociados.